Buenas tardes. Henri Fayol nació en Constantinopla en 1841 y murió en París en 1925. Fue siempre directivo de las empresas, cargos directivos. Se graduó como ingeniero a los 19 años. En Francia, en 1916, publicó un libro que se llama Administración Industrial y General. Allí venía incluida su teoría, que él la basa en áreas, más no en personas. Especializar áreas con técnicas, con actividades dirigidas a cada uno. Para él existía siempre una cadena de mando, lo que quiere decir que siempre habrían personas subordinadas y cuya función era únicamente responder a las órdenes de su superior. Él destaca funciones técnicas, que es producción de bienes y servicios para la empresa o de la empresa, comerciales, que es toda la cuestión de ventas y compras, financieras, que es la búsqueda de capital y la gerencia pues del mismo, funciones de seguridad, que tiene que ver con la seguridad de los bienes activos de la empresa, y por supuesto del personal. Las funciones contables, que tienen que ver con inventarios, informes, registros, balances, y las funciones administrativas, que estas funciones acoplan todas las otras 5 y lo que hacen es revisar, organizar y generar que haya una consistencia para que la compañía funcione. Él se basa en palabras como planear, que es identificar ideas para el futuro, para la mejora de la empresa. Organizar quiere decir, se organiza pues toda la empresa, materiales, personal, sí, llevar un orden sobre la compañía. Dirigir, bueno, es conducir la empresa hacia un objetivo, hacia una meta trazada por medio de objetivos generales y objetivos específicos y actividades. Coordinar. Coordinar, eh, coordinar es que todo debe estar empalmado, digamos todas las funciones deben estar empalmadas para que la empresa funcione correctamente, eh, ya que pues si una de estas falla va a haber una demora, va a haber un retraso o puede haber una falla grande que se va a ver representada en pérdidas. Y el control es finalmente controlar, revisar, supervisar que todo esté funcionando correctamente, y, y eso es. Teoría clásica de la administración. Esta fue creada por Henri Fayol. Él era un ingeniero francés, nacido en 1841. A sus 19 años se graduó como ingeniero en la Escuela de Ingeniería y a sus 25 años ya se estaba especializando en el ámbito de la administración como gerente. Mm, Cuando él llegó a esta empresa de minas, esta empresa se encontraba en bancarrota, a punto de caer en bancarrota, pero él al tomar la gerencia total de la compañía fue la persona que la llevó a sus grandes momentos. Él fue el creador de la teoría clásica de la administración. ¿Esta teoría en qué consiste? Esta es una teoría muy integral y consiste en que para él es muy importante todas las áreas o secciones de la empresa. Para él es tan importante vender como producir, es tan importante financiarse como asegurar sus bienes. Para Henry Fayol era tan importante un operario como un administrador. Él consideraba que ambos eran seres humanos y deberían ser tratados como tal. Deberían ser tratados por unidad para conformar un solo equipo de trabajo. Esta teoría fue creada en base a crear una teoría científica que estructurara un conocimiento para después poderlo enseñar. Para él era importante tener un jefe en la empresa, pero más que eso era una persona que supiera dirigir y administrar todos los procesos, que pudiera dirigir a toda la compañía. La teoría clásica se centraba en definir una estructura. Para él era importante cada departamento, sección o personal, pues estos no deberían trabajar con autoridad, sino más bien debería ser un trabajo de tipo autónomo y responsable. Lo que quiere decir esto
que para él se fundamentaba en crear en escenarios propios para la empresa que le generaran eficiencia y utilidad para la misma. De acuerdo con la teoría propuesta por Fayol, la estructura de la empresa deberá contar con una comunicación ascendente, es decir, con una estructura jerárquica en la que se especifique quién subordina a quién. Es así como se fundamenta el principio de unidad de mando, en la que se especifica que un trabajador debe responder a su superior. De esta forma se postulan 6 funciones básicas. La primera es la técnica, que tiene que ver con la parte de producción de bienes y servicios. La segunda es la comercial, que tiene que ver con el intercambio o venta. La tercera es la parte financiera, que tiene que ver con la gestión del capital. La cuarta es la parte la parte de seguridad, que tiene que ver con la protección de bienes y los servicios. La quinta es la parte contable, que tiene que ver con la inventario, registro, y la parte administrativa, que se define como administración, que se define como dirigir, organizar, controlar. Hola compañeros, les voy a hablar acerca de la administración científica. Su principal exponente es el ingeniero Frederick Winslow Taylor, de 1856 a 1915. El ingeniero Taylor basó la teoría científica en el estudio de las tareas. Su principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos para los trabajadores. Es una teoría mecanicista, incluye métodos científicos como la observación y la medición. Tuvo unos principales aportes a la administración, que fueron el estudio de tiempo y movimiento, el estudio de la fatiga humana, el diseño de cargos y tareas, los incentivos salariales, las condiciones ambientales del trabajo, la racionalidad, la división y estandarización del trabajo, es decir, una ejecución de una tarea a una sola persona. Taylor fundamentó su teoría en 4 principios básicos. El primero es el principio de planeación. Este sustituye el criterio individual del obrero, la improvisación y la actuación empírica en el trabajo por métodos basados en procedimientos científicos. Cambia la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El segundo es el principio de preparación. Este selecciona científicamente los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, a prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor, de acuerdo con el método planeado. Además, se debe preparar también las máquinas y los equipos de producción. El tercero es el principio de control. Este controla el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia tiene que cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea lo mejor posible. El cuarto y último es el principio de la ejecución. Este distribuye de manera distinta las funciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea mucho más disciplinada. Muchas gracias. Buenos días compañeros, siguiendo con la temática de la teoría científica, voy a enseñarles o les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo esta funciona. Recuerden que son 4 principios, cada uno de ellos es muy importante, y arrancamos con el estudio científico del trabajo, es decir, el número 1. Número 2, selección científica y entrenamiento. Número 3, aplicación de la ciencia. Y finalmente, como número 4, vamos a tener la cooperación entre dirigentes y empleados o subordinados.